Shalom, hermanos, bienvenidos. Gracias, damos a Dios por este momento. Gracias a ustedes por los que están aquí presentes y los que se están conectando, los que van a escuchar la grabación. El día de hoy continuamos con el tema sobre la santidad. Si recuerdan, la semana pasada estudiamos sobre la santidad en el comer, de tener cuidado con lo que entra en nuestros labios, en nuestro templo, que es nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo. El día de hoy tenemos el tema santidad en el tomar. Es un tema controversial y por lo tanto les pido madurez espiritual. Sobre todas las cosas, miremos lo que dice la palabra y cada quien saca su conclusión, pero que sea una conclusión basada en las escrituras, no en lo que dice tal persona, fulano de tal, sino lo que dice la palabra. Y para comenzar, les voy a pedir que me acompañen a Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, lo cual hay discusión, antes bien sed felices. Amén. El versículo que acabamos de leer, hermanos, es este y otros similares al que acabamos de leer. Es tomado por algunas denominaciones cristianas para prohibir en absoluto el participar de bebidas alcohólicas. Estas denominaciones han incluido en su propio estándar de santidad la abstenencia total de alcohol. El día de hoy vamos a ver qué es lo que dicen las escrituras sobre la santidad en cuanto al beber vino y otras bebidas similares. ¿Amén? Y vamos a comenzar con algo que considero ser muy importante: definir nuestros términos. Definir nuestros términos. Amén. Así, para que así podamos estar hablando desde el mismo lugar. No de que alguien piensa que una palabra significa una cosa, otra persona piensa que es otra, y hay una confusión. Así que lo primero es que vamos a definir las palabras que vamos a estar hablando usando la Biblia en sus lenguajes originales, en este caso, hebreo y griego. Amén. Entonces, el primer término que vamos a definir es uno que en el hebreo es tirosh. ¿Ok? Tirosh. Y este término lo vamos a encontrar en Isaías, capítulo 65, versículo 8. Isaías 65, 8, por favor. A ver, hermanos, ¿quién me ayuda, por favor, a leer este pasaje? Dice, así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Y haré yo por mis siervos que no lo destruiré todo. Amén. El uso de tirosh en estas escrituras se refiere al jugo nuevo de la uva. ¿Cómo sabemos? Ahí donde dice como si alguno hallase mosto. ¿Ok? Ahí la palabra mosto es tirosh.
Y en este caso dice el texto que el tirosh o el mosto está ¿en dónde? ¿En dónde? En el racimo. ¿Qué es el racimo? El conjunto de uvas, ¿verdad? Entonces, el jugo que está dentro de las uvas viene siendo lo que llamamos jugo de uva. Entonces, el término tirosh significa eso. Es el jugo que está adentro de las uvas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se dice jugo de uva en hebreo? Tirosh. ¿Ok? Perfecto. Ahora vamos a otro término. Yayin. A ver, digan yayin. Yayin. ¿Ok? Y este término lo vamos a encontrar en Génesis. Génesis capítulo 9, versículos 20 al 21. A ver, acompáñenme para allá. Génesis 9, 20 al 21. Dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Amén. Entonces, de todas las palabras que vamos a definir y usar el día de hoy, yayin es el que se usa con más frecuencia en la Biblia. ¿Ok? Por el uso del contexto, parece ser que esta palabra se refiere a un vino fermentado, ya que en este caso dice que Noé se emborrachó, se embriagó. Soyayin es lo que ahora llamamos vino. Y cuando uno toma vino y se pasa de las copas, como dicen, causa embriaguez. ¿Ok? Entonces, yayin es vino, vino fermentado. Ahora, otra palabra, gemer. ¿Ok? Y esta la vamos a encontrar en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 14. Una vez más, la palabra es gemer y está en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 14. Mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos, terneros de Bazán, también machos y cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Amén. Entonces aquí dice, con la sangre de la uva bebiste vino. Ahora, ustedes, esta frase, ¿ustedes creen que es literal o simbólico? Cuando dice sangre de la uva. Simbólico, sí. ¿Por qué? Porque literalmente las uvas no tienen sangre. Así que esto es lo que se le llama lenguaje simbólico. Ahora, esta palabra gemer solo aparece una vez en la Biblia y es precisamente en este pasaje que acabamos de leer. So, gemer nomás aquí aparece y como les digo, según el contexto, parece ser que es un término poético, un término simbólico. Ahora, ¿qué significa gemer? En la traducción que acabamos de leer dice vino. Pero si buscamos la raíz de gemer, la raíz es jamar. ¿Ok? Jamar y gemar significa fermentación. So, si la raíz es fermentación, jamar es fermentación, ¿qué puede significar gemer? Un vino fermentado, ¿verdad? Entonces, gemer y yayin son similares. Lo único es que gemer se usa en el contexto poético. ¿Ok? Ok, otro término que aparece en la Biblia es mesé.
¿Ok? Mesej. Y Mesej lo encontramos en Salmos 75:8. ¿Alguien me acompaña ahí? Salmos 75:8. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de levadura, y él derrama hasta el fondo, o apurará, lo beberán todos sus hijos. Amén, los impíos de la tierra. Entonces, en este pasaje de la palabra mistura, ¿sí la ven que dice ahí? Donde dice lleno de mistura, la palabra mistura significa, o más bien viene del hebreo mesaj. Ahora, similar a la palabra gemer que ya miramos anteriormente, esta palabra también aparece solamente una vez en las escrituras hebreas en Salmos. Una vez solamente. La raíz hebrea de mesej es masaj. Toda esta palabra viene de la raíz masaj. Masaj significa mezclar. ¿Ok? De modo que por el significado de la raíz entendemos que mesej es un tipo de vino fermentado, mixto o mezclado. Mezclado pues con otros elementos, diría yo que es similar a la sangría. Ya ven que la sangría, la base es vino, pero se le agregan frutas, especies, y ahí se hace una mezcla, una mixtura. ¿Ok? So tenemos ahí mesej. Otra palabra que vamos a ver es la palabra asis. Esta palabra asis está en Joel, capítulo 1, versículo 5. Asis está en Joel, capítulo 1, versículo 5. Despertad, borrachos, y llorad, y todos los que bebéis vino, porque el vino se os ha quitado de vuestra boca. Amén. Entonces aquí podemos ver donde dice todos los que bebéis vino. Ahí la palabra vino es yayin. Ya hemos visto la palabra yayin. Yayin es un vino fermentado. Y luego dice a causa del mosto. La palabra mosto ahí es asis. Entonces por el contexto entendemos que la palabra asis es un tipo de jugo fermentado de la uva. ¿Ok? Eso también tiene que ver con el vino fermentado. La otra palabra que vamos a ver es mishra. ¿Ok? Mishra se encuentra en Números capítulo 6, versículos 1 al 3. Mishra se encuentra en Números capítulo 6, versículos 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, el hombre o la mujer se apartare, haciendo voto de nazareo, para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino, de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, tampoco comeréis uvas frescas. Amén. Entonces aquí donde dice ni beberá ningún licor de uva, ahí la palabra licor es la palabra misra. El significado de misra es incierto por el hecho de que, igual que las otras palabras que ya miramos, solo aparece una vez en las escrituras, aquí, en este pasaje. Se cree que tiene que ver con el jugo de uva procesado. Algunos creen que se refiere a un tipo de licor de uva. Y es por eso que la reina... ¿Ah?
Es un tipo de licor de uva, es como la uva procesada y por eso que aquí la Reina Valera lo traduce como licor, que un licor de uva. Otra palabra que vamos a ver es la palabra shekar. ¿Ok? Shekar, esta se encuentra ahí mismo, ya están en Números 6, el versículo 3. Sí, el 3, por favor, una vez más. Se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, vinagre de sidra, beberá ningún licor de uvas, beberá uvas frescas. Amén. Entonces, ahí donde dice se abstendrá de vino, ahí vino es yayin, ya miramos yayin, vino fermentado, y luego dice, y de sidra. Sidra es la palabra shekar. ¿Ok? Ahora, el diccionario bíblico define esta palabra como bebida fuerte, bebida embriagadora, licor fermentado y en varias versiones españolas de la Biblia lo traducen como sidra. Sin embargo, varios lingüistas y fuentes reputables creen que shakar se refiere a la cerveza o bebida similar. ¿Ok? Una vez más, se traduce de varias formas, pero ahorita les voy a enseñar unas fuentes donde dicen que shekar más bien es la cerveza. Ahora, aquí les presento unas fuentes. Tenemos el Theological Dictionary of the Old Testament, en español, Diccionario Teológico del Antiguo Testamento, en el volumen 14, página 599, donde dice lo siguiente. El sustantivo shekar denota una bebida embriagadora, a menudo interpretada como bebida fuerte en inglés y en español. Aparece junto con el yayin, vino, en muchos pasajes, lo que sugiere una distinción de la fuente o de la preparación. En otras palabras, yayin y shekar son cosas distintas, no es lo mismo. El pariente acadio, para los que no saben, acadio es una lengua que se hablaba en la región de Mesopotamia, Babilonia, toda esa área, en el Medio Oriente, lo que es actualmente Irak, ¿ok? Ahí se hablaba el acadio. El acadio tiene una palabra que es similar o pariente de esta, que es sicarú. ¿Ok? El acadio y el hebreo son lenguas parientes, lenguas primas, si le quieren llamar así. Es shekar en el hebreo y en el acadio es sicarú. Dice aquí, sicarú se refiere claramente a la cerveza hecha de cebada. Y esta conexión implica fuertemente que el shekar hebreo incluía o tal vez se refería principalmente a cerveza o otras bebidas de grano fermentado. Entonces, mientras que el yayin es la fermentación de la uva, shekar parece ser la fermentación de los granos, lo que se le llama cerveza. Otra fuente se llama en inglés Dictionary of Deities and Demons in the Bible. En español, Diccionario de Deidades y Demonios en la Biblia, dice lo siguiente. Shekar es una bebida alcohólica no a base de uvas, mejor identificada con cerveza, como el sicarú mesopotámico. El término nuestro que, que el consumo de cerveza era conocido y estaba presente en Israel, aunque no tan culturalmente denominante como el vino. Entonces nos dice, el vino era popular más que la cerveza, que el shekar, pero existía.
De último, tenemos a un erudito bíblico llamado James A. Tabor en su blog, donde habló Wine and Strong Drink in Ancient Israel. En español sería vino y bebida fuerte en el antiguo Israel. Dijo lo siguiente: la palabra shekar está relacionada con el sicarú acadio, claramente es cerveza. Así que yayin es vino y shekar es cerveza u otra bebida similar fermentada. Y ambos están regulados en leyes y votos sacerdotales. Amén. So aquí tenemos la lista de los términos que se usan en el Antiguo Testamento, las escrituras hebreas, que hablan sobre bebidas alcohólicas. De todas ellas, recuerden que yayin es la más usada, la que encontramos con más frecuencia en las escrituras. ¿Y qué es yayin? Vino. ¿Qué tipo de vino? Fermentado. No jugo de uva. ¿Cuál sería el jugo de uva? No. ¿Cuál es el jugo de uva? El primero, el tirosh. ¿Por qué? Porque recuerden que dice que está dentro del racimo. Si está dentro del racimo es el jugo de uva. So, de todas las palabras que acabamos de ver, tirosh es el único que es jugo de uva. Se pudiera decir no fermentado porque está dentro de la fruta. Y ya todos los demás que miramos tienen algún tipo de fermentación. Y por lo tanto son bebidas alcohólicas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de continuar? ¿Pregunta, comentario? ¿No? Sí. Y es lo que está adentro de la uva, es el jugo. Sí, jugo fermentado. ¿Qué es? Solo es jugo. No tiene fermentación porque está dentro de la uva. Entonces ya después el yayin ya es el vino. Ya es el que tiene fermentación. Sí. En otras palabras, todos los términos que hablamos, excepto shekar, el último, viene del producto de la uva. Tirosh es el jugo y ya los demás son jugos fermentados. ¿Ok? Tirosh es el único que es sin fermentación. Sí. ¿Ok? Bueno, ya con esa aclaración, vamos al punto número 2. Bebidas alcohólicas. Bebidas alcohólicas en la Biblia. Bebidas alcohólicas en la Biblia. So, vamos a ver cómo es que estos pasajes bíblicos, vamos a ver cómo estas palabras que acabamos de definir son usadas en la Biblia y ver el contexto, ver si son positivos, negativos. Ok, vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a Génesis 14, versículos 18 al 20. Génesis 14, versículos 18 al 20. Recuerden, estamos hablando sobre santidad en el tomar, ¿ok? Ese es el tema de hoy. Creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios que entregó y le dio a Abraham los diezmos. Amén. Este evento bíblico es uno de los más misteriosos en las escrituras, ya que no da mucho detalle ni contexto sobre el personaje llamado Melquisedec. Lo que la Biblia sí nos deja saber es que era un sacerdote de Dios. Por lo tanto,
era un ser santo y dedicado al mismo Dios que Abraham servía. Lo interesante de este pasaje es que para bendecir a Abraham, Melquisedec sacó pan y vino. El concepto de comidas ritualistas es muy sobresaliente en la Biblia. Por ejemplo, tenemos la cena de Pesaj, o lo que llamamos en español Pascua. Es una comida ritualista. Tenemos también la cena del pacto sinaítico, cuando Dios le entrega el pacto a Israel y lo confirman con sangre. Eso se encuentra en Éxodo 24. Dice la Biblia que tuvieron una cena, que los ancianos de Israel, o sea, los líderes, cenaron como para celebrar el pacto que acababan de hacer. También tenemos, por ejemplo, la cena del Señor, o lo que se le llama la Santa Cena, igual una cena ritualista. Y en Apocalipsis 19, también ahí relata la cena de las bodas del Cordero. En la Biblia parece dar mucho énfasis en este tipo de comidas ritualistas, ¿verdad? Para celebrar algo importante. Con esto en mente, parece ser que la comida entre Melquisedec y Abraham es parte de estas comidas ritualistas que encontramos en la Biblia. Lo notorio de esta interacción es que Melquisedec, que era sacerdote de Dios, o sea, no era cualquier persona, era un personaje importante que representaba a Dios, sacó vino para compartir con Abraham. Si buscamos esta palabra vino en el hebreo, vamos a descubrir que es yayin. El vino que encontramos en Génesis es yayin. El sacerdote de Dios sacó vino fermentado para compartir con Abraham. De modo que el sacerdote de Dios y Abraham, el padre de nuestra fe, participaron de vino fermentado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Claro? Ok. Vamos a otro pasaje. Deuteronomio capítulo 14, versículos 22 al 26. Acompáñenme, hermanos. Deuteronomio capítulo 14, versículos 22 al 26. A ver, quien lo tenga, ¿me ayuda, por favor? Efectivamente, diezmarás todo el producto del grano que habita tu campo cada año. Comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escoja para poner ahí el nombre del diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. Todos los tuyos. Si el camino es tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos del lugar que Jehová tu Dios haya escogido para poner, cuando Jehová tu Dios te haya bendecido, entonces lo venderás, llevarás el dinero contigo e irás al lugar que Jehová tu Dios escoja. Allí entregarás dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que desees. Comerás ahí delante de Jehová Dios, te alegrarás. Amén. Entonces, hermanos, para los que no saben, la Biblia describe 4 tipos de diezmos. ¿Ok? Aquí la mayoría nomás conozcan uno, el que se le daba al sacerdote levítico, pero más adelante vamos a estudiar sobre el diezmo y los tipos de diezmos, pero hay 4. Está el diezmo para los levitas, el diezmo para el sumo sacerdote,
un diezmo para los pobres y un diezmo para las fiestas en Jerusalén. En este pasaje describe el diezmo para las celebraciones. Si la persona vivía lejos de Jerusalén y se le hacía difícil llevar el producto del diezmo, podía venderlo para así nomás llevar el dinero, ¿verdad? Pues, por ejemplo, si alguien cosechaba, no sé, elotes, en vez de llevar el saco de elotes y un viaje largo, vendían los elotes, agarraba el dinero, más fácil llevar el dinero y luego allá dice aquí que podía comprar lo que quisiere. ¿Ok? Ahora, según las instrucciones del pasaje, cuando llegara la persona a Jerusalén, podía usar el dinero del diezmo para comprar lo que quisiese con el fin de celebrar. Dentro de la lista de cosas para comprar está mencionado el vino y la sidra, según la traducción. Pero si buscamos las palabras vino y sidra desde el texto hebreo, vamos a descubrir que está hablando de yayin y shecar. So dice aquí, hablando Dios, que podían comprar yayin. ¿Qué es yayin? Vino. Y shecar. ¿Qué es shecar? Cerveza. Por lo tanto, según la palabra de Dios, el diezmo se usaba para financiar las fiestas en Jerusalén, donde uno podía comprar y beber vino y cerveza con el fin de celebrar delante de Dios. ¿Ok? ¿Está quedando claro? Vamos ahora a Salmos. Salmos 104, 14 al 15. Salmos 104, 14 al 15. Él hace producir heno para la peste, la hierba para el hombre, sacando el pan de la tierra, y el vino que alegre el corazón del hombre, el aceite que ilumina el rostro, el pan que seca la vida del hombre. Amén. Si ustedes leen todo este salmo en contexto, nos vamos a dar cuenta que está hablando sobre la provisión de Dios para su creación. Dentro de la lista de las cosas que Dios provee para nosotros está el vino, que en el hebreo es yayin. El texto describe el vino como algo que trae alegría al hombre, de modo que presenta el vino fermentado como una bendición de Dios para la humanidad. ¿Ok? Eso es algo bueno, el yayin. Ahora vamos a otro pasaje, Eclesiastés. Eclesiastés 9, 7. Dice, anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Amén. Entonces, hermanos, el libro de Eclesiastés, por si nunca lo han leído, es un libro de reflexión. Habla sobre temas como la riqueza y la pobreza, la justicia y la injusticia, la vida y la muerte. Este versículo nos instruye a beber vino, lo que en hebreo es yayin, con corazón alegre, y nos deja saber que esto es agradable ante los ojos de Dios. Como podemos ver en estos 4 casos que acabo de presentar, y hay más, la Biblia no prohíbe el uso de bebidas alcohólicas. Más bien anima a participar de estas bebidas como un símbolo de la bendición divina. Es un privilegio, es una bendición participar de esto, según lo que dice la Biblia. Ahora, algunos pudieran argumentar que estos pasajes
son solo del Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento no es permitido el beber alcohol. Vamos a poner por obra, o más bien vamos a poner por prueba esta teoría y una vez más vamos a comenzar a definir los términos de bebidas alcohólicas dentro del texto griego. ¿Por qué el texto griego? Porque recuerden que el Nuevo Testamento fue preservado en griego. Entonces ahora vamos a ver estos términos que utiliza el Nuevo Testamento y ver si cambia. ¿Ok? Porque en el Antiguo Testamento lo pone como algo positivo. Vamos a ver si hay algún cambio en el Nuevo Testamento. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿No? Sí, solo que lean un poquito más fuerte porque como que se cortan algunas palabras. Bueno, les vamos a pedir que hablen más fuerte porque a veces dice que no se escucha muy bien. So, vamos a ver ahora la palabra oinos. ¿Ok? Esta palabra la vamos a encontrar en Efesios. Vamos a Efesios. Incluso fue el primer texto con el que comenzamos. Efesios 5:18. Si no tengan ayuda, por favor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Amén. Entonces en este texto encontramos ahí donde dice vino, es la palabra oinos. Oinos. ¿Ok? Esa es la palabra para vino. Y oinos es un vino que embriaga. Por el contexto dice, no se embriaguen con oinos, con vino. Dando a entender que es un vino fermentado. ¿Ok? So, oinos es vino fermentado. En la Septuaginta, oinos se usa para la palabra yayin. ¿Ok? ¿Sí recuerdan qué es la Septuaginta? ¿Recuerdan o no? El vino, ¿no? Vino fermentado. No, la Septuaginta. ¿Sí recuerdan qué es la Septuaginta? ¿La primera qué? ¿Habla más alto? La primera ¿No la primera Biblia? La primera traducción de la Biblia. ¿Ok? Aproximadamente 200 años antes de Cristo, en las escrituras hebreas, lo que ahora llamamos Antiguo Testamento, fue traducida por primera vez y fue hecha al griego. 200 años antes de Cristo. En esta versión griega del Antiguo Testamento, cuando se encontraron con la palabra yayin en hebreo, lo tradujeron al griego como oinos. Entonces, yayin es un vino fermentado, oinos es un vino fermentado, y el texto que acabamos de leer dice que es así. Dice, no se embriaguen con oinos, ¿verdad? No se emborrachen. No dice ahí, no se embriaguen con jugo de uva. El jugo de uva no te va a emborrachar, es oinos, vino. Para confirmar esto que les estoy explicando, tenemos Eaton's Bible Dictionary, en español, Diccionario Bíblico de Easton. Dice, la palabra hebrea vino es yayin. La palabra griega para vino es oinos. Y la palabra latina es vinum. De ahí viene al español como vino. ¿Ok? Ahora, hay otra palabra que se llama gleucos. ¿Ok? Gleucos. Esto la vamos a encontrar en Hechos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 13. Gleucos. Hechos 2:13, por favor. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Mosto. Amén. So, ahí la palabra mosto en el griego es gleucos. Ahora, si ustedes se toman el tiempo para leerlo en contexto,
se van a dar cuenta que esto, que lo que se dijo aquí, donde dice el texto, más otros burlándose decían, están llenos de mosto, se dice porque los discípulos habían recibido el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Algunos pensaron que estaban borrachos. ¿Ok? Algunos pensaban que estaban borrachos y que por eso hablaban en lenguas. Esto nos indica que la palabra gleucos es un vino que embriaga. ¿Ok? So, una vez más, gleucos no es jugo de uva. Gleucos es un vino. La diferencia es que gleucos viene de la raíz glucos. ¿Cómo que se escucha glucos? Glucosa. ¿Qué es glucosa? Es azúcar. Entonces, lo que entendemos es que gleucos era un vino dulce. No sé si le echaban aditivos para endulzarlo o una mixtura, lo que sea. Pero lo importante de entender es que gleucos es vino fermentado. Y por eso pensaban que los discípulos estaban borrachos. Dicen, no, estos se echaron unas y por eso están hablando así, ¿verdad? Ahora, esta palabra gleucos también se encuentra en la Septuaginta, ¿verdad? En la traducción griega del Antiguo Testamento. Y esta palabra se usa también como yayin. ¿Ok? Entonces, cuando leemos la Septuaginta, la traducción griega, yayin se va a traducir como oinos o yayin se va a traducir como glaucos, dando a entender que es un vino fermentado. Ahora vamos a mirar una palabra más. Siquera. ¿Ok? Siquera lo vamos a encontrar en Lucas, capítulo 1, versículo 13 al 15. Okay, una vez más, tenemos la palabra siquera, versículos, capítulo 1, versículos 13 al 15. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Mujer, Isabel te dará a luz, llamarás, tendrás gozo y alegría, muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino, ni será lleno del Espíritu Santo, aún desde Amén. Entonces, hermanos, aquí en este pasaje, que en este caso anuncia el nacimiento de Juan el Bautista, encontramos la única vez que aparece la palabra siquiera en el Nuevo Testamento. Esta palabra es el equivalente del hebreo shekar. ¿Ok? So, shekar en el griego es siquera. ¿Ok? Entonces, lo que aquí le está indicando el ángel a los padres de Juan el Bautista es de que este niño en toda su vida no podría beber vino oinos, con hebreo yayin, y tampoco iba a poder tomar de siquera o shekar, que es la cerveza. Entonces ya hemos definido estas tres palabras. Tenemos oinos, gleucos y siquera. Y ya que hemos definido estas palabras, ahora vamos a ver los textos del Nuevo Testamento para ver cómo se usan y ver si prohíbe el consumo de estas bebidas alcohólicas que ya definimos. ¿Ok? Les voy a pedir que me acompañen al Evangelio de Juan. Vamos a ir al capítulo 2, versículos 1 al 11.
Juan capítulo 2, versículos 1 al 11, por favor. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas Jesús y faltó vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: hacer todo lo que él os diga. Había ahí 6 tinajas de piedra para agua, puestas para el rito de purificación de los judíos. En cada una de ellas habían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad de agua esas tinajas. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora un poco y presentadlo al encargado del banquete. Y se lo presentaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino, saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, el inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. Entonces, hermanos, aquí acabamos de leer lo que dice Juan, que era el primer milagro de Yeshua, el primer milagro de Cristo. Y el texto griego indica que el vino que Yeshua hizo fue oinos. El hecho que Yeshua convirtió el agua en vino fermentado y lo compartió con los demás demuestra su uso positivamente, siguiendo en línea con lo que enseña el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hay una continuidad. No lo enseña de una manera negativa. Sigue con la idea del Antiguo Testamento. Si fuera prohibido, ¿creen que Yeshua hubiera hecho vino y compartido con los demás? No, ¿verdad? Ok, ahora vamos a Lucas. Capítulo 7, versículo 33 al 34. Lucas 7, 33 al 34. Dice, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Amén. Entonces aquí tenemos, hermanos, que por voluntad de Dios, Juan el Bautista vivió toda su vida bajo el voto nazareo. Más adelante del estudio vamos a ver qué significa esto, pero aquí lo que indica es que no bebió vino. Claramente aquí dice, porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino. ¿Por qué no bebía vino? Porque el ángel le dijo a los padres, no beberá. Y vamos a ver que era el voto nazareo. Toda la vida Juan tenía la prohibición. ¿Ok? Ahora, por otro lado, dice aquí, hablando Yeshua, hablando de él mismo como el Hijo del Hombre, indicó que él sí bebió vino. Fíjense, dice, porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino, oinos, y decís, tiene demonio. El 34, vino el Hijo del Hombre, hablando Cristo del mismo, que come y bebe. ¿Qué bebe? Vino, porque es el contexto. Dice, y este hombre es comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Entonces, este texto, hablando Cristo mismo, enseña que Cristo bebía vino.
Y es por eso que, no sé, lo acusaban porque bebía vino, pero el punto es que bebía vino. Entonces, si el tomar vino es algo malo, ¿ustedes creen que Yeshua lo hubiera hecho? No. Vamos a otro pasaje. Mateo capítulo 26, versículos 27 al 29. A ver, ¿quién lo tiene? Mateo 26, 27 al 29. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de copa, por muchos ustedes derramada para remisión de pecados. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida, hasta que aquel que lo beba nuevo con vosotros, reino de su Padre. Amén, hermanos. Entonces, aquí en este pasaje que miramos en el Evangelio de Mateo, encontramos uno de los rituales más sagrados del Nuevo Testamento, la Cena del Señor, ¿verdad? O la Santa Cena, como a veces se le llama. El texto indica que Yeshua compartió el fruto de la vid con sus discípulos. Muchos creen que esta descripción alude al jugo de uva sin fermentar. El pensamiento, el argumento es de que no dice vino, dice el fruto de la vid. Entonces, como dice fruto de la vid, no es vino, dice, es jugo. Y es por eso que hasta el día de hoy muchas iglesias cuando hacen la cena del Señor dan jugo de uva. Pero vamos a ver si esto es así. Si contextualizamos este evento en su cronología, vamos a descubrir que no es posible que fuera jugo de uva. ¿Ok? Una vez más, vamos a poner este evento en el tiempo, en la cronología, y vamos a ver que no es posible que sea jugo de uva. La última la última cosecha de uvas en Israel durante los tiempos bíblicos ocurría en el otoño, durante septiembre y octubre, cuando se celebraba la fiesta de Sukkot o tabernáculo. ¿Okay? Una vez más, la última cosecha en Israel de la uva es en el otoño, septiembre y octubre. Vamos a ir a la Biblia para que vean ustedes esto. Deuteronomio capítulo 16, versículos 13. Y toda esta información que les estoy dando, ustedes pueden chequearlo, mirarlo, buscarlo en Google, donde quieran, y van a ver que lo que les estoy diciendo es así. Deuteronomio 16, 13. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Amén. So dice aquí que la fiesta de tabernáculos será cuando hayan hecho la cosecha de la era. En la era es donde se ponía el trigo, de ahí hacían pan. Y de tu lagar, ¿qué es el lagar? Donde se pone el vino. El jugo de uva se pone en el lagar y pues ahí está el proceso de fermentación. Entonces aquí Deuteronomio indica que la cosecha de la uva es en el otoño, en la fiesta de tabernáculos. Con esto en mente, regresamos a la cena del Señor. Esta cena ocurrió una noche antes de la muerte de Cristo. ¿Ok? Una vez más, este evento de la cena del Señor ocurrió una noche antes de la muerte de Cristo. Pregunta, ¿cuándo murió Cristo?
¿Más alto? Cuando fue la fiesta de Ramos, pero Era una fiesta, pero ¿qué fiesta era? Pascua. La Pascua, así es. Ustedes leen los evangelios, especialmente el evangelio de Juan, claramente indica que Cristo murió en la fiesta de Pesaj, la Pascua. Ahora, ¿por qué es importante esto? La fiesta que ocurre en la primavera, que es Pesaj, Pascua, sucede aproximadamente 6 meses después del otoño. ¿Ok? So, Pesaj, Pascua, cuando murió Cristo y una noche antes era la cena, ocurrió 6 meses después del otoño, cuando era la última cosecha de la uva. Tomando esto en cuenta y también tomando en cuenta el clima de Israel, la fermentación del jugo de la uva comienza de 6 a 12 horas después de pasar por el agar. O sea, al siguiente día ya tiene fermentación. Sin la tecnología de refrigeración y pasteurización que tenemos hoy, sería imposible que el jugo de uva que sacaron en otoño se mantuviera sin fermentar por 6 meses y llegar a la Pascua. No se podía. Si al siguiente día ya estaba fermentado el jugo, ¿cómo va a estar 6 meses después? De modo que el fruto de la vid que Cristo compartió en su última cena tuvo que ser jugo de uva fermentado, lo que en griego se llama oinos y en hebreo yayin. So, Cristo no compartió jugo de uva, no existía, ya había hecho vino. Una vez más, si fuera malo, si fuera pecado tomar vino fermentado, ¿estuviera Cristo compartiendo vino con sus discípulos? Vamos a otro pasaje. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Amén, hermanos. Aquí tenemos la carta a Timoteo que escribió Pablo. ¿Ustedes saben quién fue Timoteo? ¿No? Timoteo fue compañero de Pablo en el ministerio. En ocasiones Pablo lo dejaba encargado de iglesias con el fin de que la doctrina apostólica fuera enseñada correctamente. Según lo que entendemos del texto es que Timoteo tenía una enfermedad estomacal. Según los registros históricos, el agua potable en tiempos antiguos solía estar contaminada y en ocasiones causaba enfermedades. Parece ser que este es el contexto en el que Pablo recomendó a Timoteo a tomar un poco de oinos, vino fermentado, en vez de agua. Gracias a la fermentación y el nivel de alcohol en el vino, ayudaba a combatir contra bacterias y viruses estomacales. Les tengo aquí una fuente, tengo el comentario de David Gusick, donde está hablando precisamente 1 Timoteo 5:23 y dice lo siguiente para confirmar el dato que les acabo de compartir. El agua en el mundo antiguo a menudo era impura y Timoteo probablemente tenía problemas con el agua impura. Dado que el proceso de fermentación eliminaría alguna de las cosas dañinas del agua, sería mejor para él
beber un poco de vino en lugar de agua todo el tiempo. El vino era más seguro para beber que el agua. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento demuestran el uso del vino de una forma positiva. En otras palabras, la Biblia no prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas. Lo que la Biblia sí prohíbe es otra cosa. Y vamos a ver ahorita qué es lo que la Biblia prohíbe. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No? ¿Todo claro? Punto número 3. No sé si es cierto, estoy leyendo, pero dice que a veces para asegurarse que el agua estuviera desinfectada, mezclaban el poquito de vino. Uh-huh. Exactamente, para matar, era como un sanitizer, ¿cómo? Sanitizador, como sea, sanitizer, o sea, limpiaba, purificaba el agua. Así como usamos el gel para limpiar las manos, pues le echaban un poquito de vino y purificaba el agua. Muy bien. Hasta ahorita les estoy presentando información verdadera, ¿verdad? No estamos aquí inventando. Bueno, ahora vamos a entrar al tercer punto, la prohibición. La prohibición. ¿Ok? Aunque la Biblia no priva el consumo de bebidas alcohólicas, la Biblia sí advierte y prohíbe el abuso y el desenfreno que lleva a la borrachera o el estado de embriaguez. Ahí es donde está la diferencia, el punto. Y el entender esto es lo que nos va a ayudar a entender el asunto de la santidad en el tomar. Si se puede o no se puede tomar. Entonces ya hemos visto que el Antiguo y el Nuevo Testamento no lo prohíbe. Lo que sí prohíbe la Biblia es el exceso, el abuso que lleva a la borrachera. ¿Ok? Vamos a ver unos pasajes de la Biblia para que vean que es la borrachera, la embriaguez, que es lo que prohíbe. Vamos al profeta Isaías, capítulo 5, versículos 11. Ay de los que se levanten de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que... Amén. So, está describiendo el tipo de persona que desde que se levanta comienza a buscar el vino para ponerse borracho, borracha, y dice que hasta la noche está, o sea, prácticamente todo el día está tomando y está borracho, borracha. O sea, este es el tipo de personas que ya lamentablemente han abusado y sobreabusado del vino al punto que el vino ahora los controla, se hacen adictos. Esto es lo que la Biblia prohíbe. No el vino, sino el abuso, el exceso. Vamos a otro pasaje para que vean ustedes. Lucas capítulo 21, versículo 34. Lucas 21, 34. Aquí está hablando Cristo. Son palabras de Yeshua. Dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día. Amén, hermanos. Entonces, estas palabras que declaró Cristo nos ayudan para poner las cosas en perspectiva en cuanto al abuso y la falta de control. Una vez más, el punto aquí es el abuso y la falta de control. El mandamiento de Cristo es de que no permitamos que nuestro corazón o mente se cargue o sea lleno de glotonería y embriaguez. ¿Ok?
Este es el mandamiento en contra de la glotonería y la embriaguez. ¿Qué es glotonería? Glotonería es el abuso y el alto consumo de comida que está fuera de lo normal. Obviamente se entiende que según el tamaño de la persona, o sea, si una persona pequeña va a comer porciones pequeñas, si es más grande, porciones más grandes, pero todo en proporción, o sea, en su lugar, lo que es normal. Pero el abusar, el comer más de lo normal, esto es glotonería. Esto es pecado según lo que dice Yeshua. En este caso, la comida no es el problema. El problema es la falta de control sobre cuánto comemos y caer en la glotonería, ¿verdad? El problema no es la comida, el problema es cuánta comida comemos. Similarmente es el caso de la embriaguez. El problema no es la bebida alcohólica, sino el abuso de ella y caer en borrachera. ¿Ok? El problema es la borrachera. Ahora, otro texto que quiero poner aquí, que ya lo miramos, lo voy a poner aquí, pero yo se los voy a leer porque ya lo leímos 2 veces, sería la tercera vez, donde dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu Santo. Si ponemos atención a este versículo, el consejo de Pablo no fue de evitar el vino, sino el embriagarse, en el cual uno encuentra disolución. Ahí no dice no tomen vino, dice no se emborrachen. ¿Por qué? Porque si se emborrachan, dice, ahí van a encontrar disolución. ¿Saben ustedes qué significa disolución? No. Disolución en el griego viene de azotía. ¿Ok? So la palabra disolución viene del griego azotía. La letra A en el griego al principio de una palabra indica estar falta o estar sin. ¿Ok? Por ejemplo, si decimos asimetría, ¿qué significa algo que tiene asimetría? Es que no tiene simetría, ¿verdad? Que no está igual por ambos lados. Asimetría, la A lo hace sin. Igualmente aquí sotía es salvación. So, sotía es estar sin salvación. Entonces dice Pablo, no se embriaguen, no se emborrachen con vino porque van a encontrar azotía, van a estar sin salvación. En otras palabras, lo que entendemos es que aquellas personas que abusan del vino o cualquier bebida alcohólica y caen en borracheras pueden perder su salvación. Esta idea es confirmada por Pablo en otras partes de sus cartas. Vamos a Gálatas para que vean ustedes que lo que les estoy enseñando es correcto. Gálatas 5, versículos 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21, por favor. Manifestáis por las obras de la carne, son adulterio, así, idolatría, sería, enemistades, pleitos, celos, contiendas, decisiones, enviadas, acerca de las cuales os contra los jueces de los que practican tales cosas, heredarán el reino de Dios. Amén. So, miren aquí Pablo está hablando sobre las obras de la carne. Y en esta lista de obras de la carne, en el versículo 21 van a encontrar borracheras.
Y dice Pablo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si se fijan, no dice el que toma vino no heredará el reino de Dios. Dice el que se emborracha, el que abusa del vino o bebidas alcohólicas, tales personas no van a entrar en el reino, lo que significa que van a estar a sotías, sin salvación. Y lo mismo con la comida, el que abusa de la comida va igual, sería el mismo principio. Vamos ahora a 1 Corintios, para que tengan otro testigo de esto. Capítulo 6, versículos 9 al 10, por favor. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Os engañéis. Los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los asesinados, los sexuales, los ladrones, los ávaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Una vez más, Pablo está dando la lista de los que no entrarán en el reino, y el versículo 10 dice, ni los borrachos. Como podemos ver, el problema no es el vino que Dios creó como bendición para la humanidad. El problema es cuando el hombre mal utiliza lo bueno que Dios creó. Cosas como el vino, la comida, incluso el sexo que Dios creó para disfrutar en la vida, se pueden convertir en maldición cuando no lo usamos dentro de los perímetros que Dios estableció en su palabra. Una vez más, el problema no son las cosas en sí, el problema es cómo las usamos. Para ayudarnos a mantener y manejar bien las bendiciones de Dios, tenemos su palabra que nos da regulaciones. Una vez más, la palabra de Dios nos regula cómo debemos usar estas cosas para que sean bendiciones y no se conviertan en maldiciones. Amén. Y con esto vamos a entrar en la última parte del estudio. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Punto número 4. Regulaciones. Punto número 4, regulaciones. Otro punto que confirma el hecho que la Biblia permite el consumo de bebidas alcohólicas es el hecho que Dios estableció regulaciones para ello. Cuando algo es prohibido, no se regula, simplemente se prohíbe, ¿verdad? Voy a repetir esto. Cuando algo es prohibido, no se regula, simplemente se prohíbe. Así que si la Biblia ofrece regulaciones de cómo tomar, indica una vez más que no está prohibido. A continuación vamos a estudiar las regulaciones bíblicas para el consumo de alcohol según la voluntad de Dios para la humanidad. Vamos a comenzar en Levítico. Capítulo 10, versículos 8 al 11. Levítico 10, 8 al 11. Vamos a ver cómo Dios regula para que no entremos en pecado en cuanto al alcohol. A ver, ¿quién me Dice ayuda? del, ¿cuándo me lo dijiste? Del 8 al, ok. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino,
ni sidra, cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Amén. Entonces aquí encontramos esta regulación que enseña la abstinencia del uso de bebidas alcohólicas para los sacerdotes que iban a ministrar en el tabernáculo. Se entiende que esta prohibición se limita solo durante el tiempo en que el levita iba a ejercer su trabajo en la tienda de reunión. No es una prohibición indefinida. Lo que aprendemos de esta regulación y mandamiento es que los que ministran o enseñan la palabra de Dios deben hacerlo sin haber previamente tomado bebidas alcohólicas. Fuera de este contexto ministerial, la regulación no aplica. Eso solamente si alguien va a estar ministrando al pueblo. Dios dice, ok, vas a ministrar, nomás no tomes, para que estés bien concentrado en lo que se va a hacer. Pero si existe esta regulación, es porque se podía tomar. Y como se podía tomar, Dios dijo, bueno, nomás cuando vayan a ministrar, no lo hagan. Vamos a otro. Primera de Timoteo. Capítulo 3, versículos 2 al 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 2 al 3. Pero es necesario, o sea, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, cuidador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias, sino amable, apacible, no avaro. Amén. Entonces, hermanos, aquí en este pasaje detalla los requisitos que según Pablo un obispo debe tener. Un obispo es un supervisor. Viene de la palabra griega episcopos. Lo voy a poner aquí. Cuando habla de obispo, viene del griego episcopos. Y episcopos literalmente significa uno que mira por encima. En otras palabras, un supervisor es el que está mirando todo. En el contexto eclesiástico, un episcopo, un obispo o supervisor es una persona madura en la fe que es puesta para velar por el bienestar de los miembros de la iglesia. Amén. Es alguien que está mirando, asegurándose que la iglesia esté sana, se esté enseñando correctamente. Es un supervisor, un episcopo. Dentro de las cualidades del obispo en este pasaje se menciona el hecho de que no se ha dado al vino. ¿Ok? Ahora, esta frase donde dice dado al vino se traduce de una palabra griega. La palabra griega es paroinos. Paroinos. Una vez más, es una palabra compuesta. Miren aquí. Oinos. ¿Qué es oinos? Vino. So, la palabra paroinos literalmente significa persona con vino. Es lo que significa. Persona con vino. Esta palabra se usa en referencia al estado de embriaguez. So, cuando alguien es paroinos, alguien que tiene vino, significa que está borracho. Por lo tanto, entendemos que un obispo debe ser una persona que sepa controlar el vino, o sea, que no sea borracho. No es una prohibición total, sino una regulación para los líderes de la iglesia. Una persona
dada al vino o borracha no es apta para supervisar a los demás, ya que ni siquiera es apto para el reino de los cielos. Una vez más, cuando dice que no se ha dado el vino, significa que no sea borracho. El otro pasaje que vamos a ver es ahí mismo, 1 Timoteo 3. Vamos a ver el versículo 8. ¿Quién me ayuda a leerlo? Versículo 8. Diácono, Diáconos. perdón, diácono, mismos deben de ser honestos, dobles, donados, codiciosos de ganancias. Amén. Entonces, después de describir las cualidades del obispo, Pablo lista las cualidades de un diácono. Un diácono es alguien que está puesto para servir oficialmente a las necesidades de los miembros. El término diácono viene del griego diáconos. ¿Ok? Así como se ve, nomás le agregan la S, diáconos. Y un diáconos literalmente es el que corre por el polvo. Diáconos es el que corre por el polvo. Esta definición da a entender que el diácono es una persona que está atenta y corre a servir a las necesidades de la iglesia. Eso es un diácono. Para los diáconos, Pablo indica que debe de no ser dado mucho al vino. Esta expresión da a entender que sí pueden participar del vino, pero moderadamente, o sea, que no se pasen y que entren en la borrachera, porque la borrachera es el pecado, no el vino. El último pasaje que vamos a ver, Romanos 14. Versículos 19 al 21. Romanos 14, 19 al 21. Por tanto, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la cosa. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero lo malo es comer algo que haga tropezar a otros. Mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que ofenda, debilite o haga tropezar a tu hermano. Amén. En este pasaje de la carta a la iglesia en Roma, vemos que tiene un contexto de cuidar a los que son débiles en la fe. Estos débiles son los que tienen poco tiempo en la fe y por la falta de experiencia y madurez espiritual pueden malinterpretar las cosas y caer o tropezar en el caminar con Cristo. Por tal razón, los que son maduros espiritualmente deben cuidar de los débiles. Una de las maneras en que podemos cuidar de ellos es de ser sensibles a su inmadurez y decadencia espiritual. Por ejemplo, si Dios liberó a un miembro de la iglesia del mundo de la borrachera, sería bueno no participar de bebidas alcohólicas para no tentarlo y que pueda recaer en su pecado. Sería una manera de cuidar a esa persona. Otro ejemplo sería en el caso que si hubiera un miembro que se ofende porque comemos o bebemos algo en particular, dice Pablo, bueno sería no comer ni beber para no ofenderlo y hacerle pecar. El propósito de esta ordenanza no es el prohibir el comer o el beber en su totalidad, sino en el amor, paciencia y misericordia para los débiles en la fe. ¿Ok? Entonces, hermanos, como les digo, nomás ser conscientes, ser débiles.
¿verdad? Si hay algún hermano que se va a escandalizar, ¿verdad? Hablo a los que vienen de un trasfondo religioso donde se les ha inculcado que es pecado tomar bebidas alcohólicas y ellos no entienden lo que hemos descubierto nosotros, pues para evitar que esa persona entre en su mente, comenzar a pecar y juzgar y pelear, enojarse, dice Pablo, pues mejor no lo hagan enfrente de ellos y ya. Esa persona es débil en la fe. Si quieren participar de eso, no lo hagan enfrente de los que son débiles en la fe. Amén. Y eso es una forma de amar al prójimo. Entonces, hermanos, conclusión. Mientras la santidad humana prohíbe en su totalidad el consumo de vino y bebidas alcohólicas que Dios creó para hacer bendición, la santidad bíblica y divina no lo prohíbe. Dios no prohíbe el consumo de estas cosas. La santidad que Dios requiere no nos priva, sino que nos regula cómo podemos sanamente participar de las bendiciones de Dios. El marcar la diferencia entre la santidad humana y la divina en cuanto a las bebidas ha sido el propósito de este estudio. Les pido madurez en cuanto al tema y seamos buenos mayordomos de la libertad que tenemos en Cristo cuando somos libres de la esclavitud religiosa. Amén. Bueno, hermanos, con esto concluimos. Sé que hemos tardado un poco más de lo normal, pero era necesario darles todos estos ejemplos para que quede claro el tema. Y como les digo, sobre todo, madurez. No tomemos como libertinaje o licencia para pecar el hecho que la Biblia permite el tomar, ¿verdad? Sino que seamos prudentes, seamos sabios y practiquemos la santidad. En cuanto al tomar bebidas alcohólicas, sí lo van a hacer. Si no lo hacen, perfecto, no lo hacen. No pecan en no hacerlo. Pero si lo van a hacer, háganlo conforme a las reglas que establece la Biblia y es tener control y no llegar a ese punto de llegar a la borrachera. Amén. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Aquí alguien ya ha puesto una pregunta en el chat, pero no la veo ahorita. No sé si la quitaron. ¿Alguien puso una pregunta? ¿No? Pues que según lo que dice es que es permitido tomar, ¿verdad? Nada más que no emborracharse, no perder el conocimiento. Yes. Sí. Bueno, personal no tomo, así es que no me preocupa. Bueno, pues no aplica, ¿verdad? La aplica, sí. Exactamente. Pero muy buena Pero clase. podemos saber. Sí. Sí. Eso sí. ¿Alguien más? ¿Pregunta, comentario? Yo había puesto esta pregunta, pero conforme fue transcurriendo el estudio, fue aclarándose mi duda. Gracias. Bueno, perfecto. Qué bueno, Jaime, me alegro. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Pregunta, comentario? ¿No? Bueno, hermanos, entonces vamos a concluir. Una vez más, quiero agradecer a los que vinieron aquí en persona, a los hermanos que se conectaron en el Zoom y los que van a escuchar la grabación en YouTube. Espero que esta enseñanza sea de bendición, de edificación, que entendamos que lo que Dios creó para hacer bendición puede convertirse en maldición si no se usa bien. Tener cuidado. Y eso aplica en todas las áreas de la vida. Amén. Así que cuidado con esto y nos vamos a despedir, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Amén. Shalom.